Vamos a hablar de la hipérbola. Bueno, la hipérbola se define como el lugar geométrico de los puntos del plano en la que la diferencia de distancias a dos puntos fijos denominados focos, como f y f', son siempre constantes. Por lo tanto, las líneas azules se les conoce como una hipérbola. Se observan que los focos f y f' son puntos muy importantes, ya que son la diferencia entre la distancia del punto P, X, Y estos puntos son siempre constantes. Los focos, que es denominado como f y f', son los puntos fijos en los que la diferencia de distancia entre ellos y cualquier punto de la hipérbola es siempre la misma. El eje focal principal o real es la recta que pasa por los focos. El eje secundario o imaginario es la mediatriz del segmento que une a los focos. El centro es el punto de intersección de los ejes focales o secundarios. La semidistancia focal es la mitad de la distancia entre los focos f y f' y su valor es c. La distancia del segmento que une a los dos focos f y f', cuya longitud es de 2c, es la distancia focal. Los vértices, denominados por A y A', son los puntos de la hipérbola que cortan el eje focal. El semieje real es el segmento que va desde el origen, denominado por el punto O, hasta cualquiera de los vértices A o A', y su longitud es A. Y el semieje imaginario es igual a B igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. Ahora hablemos un poco de las asíntotas. Las asíntotas, si despejamos y de la ecuación original, por lo tanto podemos decir que y es aproximadamente a más menos b sobre a de x. Estas asíntotas van a quedar en forma de x y dependiendo de la ecuación que tengamos, van a formarse las u de forma de izquierda y derecha o arriba y abajo. Y bueno, también tenemos la excentricidad de la hipérbola, que es a partir de la semidistancia focal y el semieje real, donde es posible obtener un valor numérico que nos indique cómo está abierta o la amplitud de esta hipérbola. Dicho valor recibe el nombre de excentricidad, que es el alejamiento o acercamiento del foco al vértice. Esta excentricidad es el cociente entre la semidistancia focal y su semieje real. Por lo tanto, la excentricidad es igual a C entre dA, donde A es el semieje real y C es la semidistancia focal. Este valor siempre será mayor que 1, y cuanto mayor sea su valor, más estrecha o cerrada será la hipérbola. Y aquí podemos ver algunos de los ejemplos de cómo sería esta amplitud o excentricidad.